Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Commander Texel se ajustó la insignia bioluminiscente de su cuello por tercera vez esa mañana, observando los prístinos corredores de la Academia Militar Katbar relucir bajo la iluminación artificial de los soles gemelos. Llevaba 27 ciclos de servicio y 43 promociones exitosas de graduados. Y ahora, esta pesadilla burocrática que llamaban el Programa de Integración de Seres de Mundos Mortales. Las agujas cristalinas de la Academia se elevaban hacia la cúpula celeste artificial, cada una un testimonio de la superioridad de la ingeniería Borak. Durante generaciones, solo lo mejor de la galaxia había caminado por estos pasillos. Los nobles aperianos con su brillantez táctica, los poderosos corvalianos con su destreza en batalla, los intelectuales Nexari con sus mentes estratégicas. La flor innata del espacio civilizado, como debía ser. Pero no, el Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, había decidido que la diversidad fortalece la efectividad militar. Las mandíbulas de Texel chasquearon con disgusto. Diversidad. Estaban hablando de seres de mundos mortales, planetas primitivos y marginales donde la supervivencia era aparentemente más importante que la civilización. Comandante Texel, el contingente humano llega en 30 unidades de tiempo, anunció su ayudante, el cadete C. Prim, cuyo nervioso castañeteo delataba sus propias preocupaciones sobre todo este lío. Humanos. De todas las especies que podrían haber elegido, escogieron a los mamíferos bípedos de esa bola de mugre de tercer nivel llamada Tierra. Texel había leído los informes, por supuesto. Gravedad 2.7 veces el estándar, patrones climáticos peligrosos, depredadores que, al parecer, podían matar por deporte en lugar de sustento. Los informes lo hacían sonar como un mundo de pesadilla primitiva donde la evolución se había olvidado de instalar el sentido común. 30 unidades de tiempo, repitió Texel, su voz portando ese tono Borak particular que sugería que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. 30 unidades de tiempo antes de que empecemos a hacer de niñeras para un grupo de frágiles mamíferos dependientes de la gravedad que probablemente necesiten máscaras atmosféricas para respirar correctamente. Los protocolos matutinos de la Academia zumbaban a su alrededor. Cadetes de una docena de especies moviéndose en formación perfecta, sus diversos apéndices sincronizados en el ritmo universal de la precisión militar. Pronto, esa armonía sería interrumpida por bípedos torpes que probablemente no podrían mantener la formación sin tropezar con sus propios pies. Los sensores ópticos de Texel se enfocaron en la bahía de admisión, visible a través del portal de observación reforzado. Pronto, muy pronto, tendría que fingir que estos humanos pertenecían a este lugar, entre la élite del entrenamiento militar galáctico. Tendría que tratarlos como iguales, como potenciales oficiales dignos de las orgullosas tradiciones de la Academia. ¿Qué podría salir mal con criaturas de un mundo tan hostil que su propio planeta pasaba la mayor parte del tiempo intentando matarlas? Seguramente nada en absoluto. La nave de transporte atracó con toda la gracia de una ballena espacial herida, lo cual era típico de las naves de los territorios del borde exterior. Texel se posicionó en la plataforma de recepción principal de la Academia, flanqueado por una formación de cadetes superiores cuya postura gritaba precisión militar. La bienvenida ceremonial para la integración de nuevas especies era una tradición más antigua que la mayoría de los sistemas estelares, aunque él dudaba que estos humanos apreciaran el honor. La esclusa se abrió con un silbido y salieron. Bueno, eso fue decepcionante. Ni brutos corpulentos, ni guerreros con cicatrices de batalla, ni signos obvios de la adaptación a un mundo mortal, solo bípedos de apariencia ordinaria con sus ridículamente ineficientes sistemas de locomoción y esos diminutos sensores ópticos frontales que llamaban ojos. Liderando el grupo había un ejemplar femenino, designación Torre según su datapad, de estatura promedio para los estándares humanos, lo que significaba ridículamente baja para las normas galácticas. Cabello oscuro recogido en lo que los humanos aparentemente llamaban una cola de caballo, porque todo lo que nombraban sonaba a referencias animales primitivas. Se movía se movía como alguien que nunca había experimentado una gravedad adecuada en su vida. Míralos, susurró el cadete Bélix,
un corvaliano cuya especie se enorgullecía de tradiciones guerreras que abarcaban milenios. Parecen tan blandos. ¿Estás seguro de que son de un mundo mortal? La antena de C-Prim se agitó nerviosamente. Quizás los informes fueron exagerados. Quiero decir, ¿qué tan peligroso podría ser su mundo realmente si evolucionaron para parecer tan inofensivos? La evaluación interna de Texel ya se estaba formando. La hembra Torres parecía pesar quizás la mitad de lo que debería pesar un cadete estándar. Sus extremidades eran delgadas, claramente carentes de la densa estructura muscular necesaria para un entrenamiento de combate serio. Esas manos suyas, con sus ridículos dedos individuales, parecían que se romperían bajo la más mínima presión. Y esos ojos, esos pequeños y suaves ojos que probablemente ni siquiera podían detectar movimiento en condiciones de poca luz. «Atención, contingente humano», anunció Texel, su voz proyectándose a través de la plataforma con autoridad practicada. Bienvenidos a la Academia Militar Katvar, donde forjamos a los mejores oficiales militares de la galaxia a través de rigurosos protocolos de entrenamiento diseñados para civilizaciones avanzadas. Maya Torres se adelantó, ofreciendo lo que los humanos llamaban un saludo, otro pintoresco gesto primitivo que implicaba la colocación de la mano. Gracias, comandante. Es un honor estar aquí y estamos listos para comenzar el entrenamiento. ¿Listos? Texel casi se rió. El escenario de ejercicios de combate de mañana implicaría los ejercicios militares Vortak estándar, los mismos que se habían realizado de forma segura durante décadas con especies que poseían un desarrollo evolutivo adecuado. Por supuesto, tendrían que implementar protocolos de seguridad especiales para los humanos, simulación de gravedad reducida, equipo acolchado, probablemente equipos médicos en espera para cuando estas frágiles criaturas inevitablemente se lesionaran. Su primer ejercicio de entrenamiento comienza al ciclo del amanecer, les informó. Se aplicarán los procedimientos estándar de ejercicios de combate, aunque, naturalmente, haremos las adaptaciones apropiadas para las limitaciones particulares de su especie. Maya asintió cortésmente, aunque algo parpadeó en esos pequeños ojos humanos que Texel no pudo identificar del todo. Probablemente miedo, decidió. Miedo de no estar a la altura de los estándares galácticos. El ciclo del amanecer llegó con la precisión mecánica que hacía de la Academia Katvar la envidia del espacio civilizado. El centro de entrenamiento de combate cobró vida, sus paneles bioluminiscentes proyectando ese familiar resplandor blanco azulado sobre las colchonetas de sparring reforzadas. Texel examinó a sus cadetes reunidos con la satisfacción de alguien que había orquestado esta misma rutina durante décadas. El ejercicio de hoy sigue el protocolo militar Vorak estándar 77 Alpha, anunció, su voz resonando en las paredes curvas de la instalación. Evaluación de combate cuerpo a cuerpo, posicionamiento defensivo y evaluación de respuesta táctica. Cada cadete será emparejado con un compañero de entrenamiento para procedimientos de sparring regulados. Los cadetes no humanos se colocaron en sus familiares posturas previas al ejercicio, las mandíbulas chasqueando, los sensores ópticos enfocando, los diversos apéndices flexionándose en preparación. Los humanos, naturalmente, simplemente se quedaron allí, luciendo confundidos y frágiles. Entre los cadetes reunidos, una figura destacaba por encima del resto, Krexar del clan Battleborn, cuya especie había conquistado 17 sistemas estelares antes de que la mayoría de las civilizaciones hubieran inventado el vuelo espacial. Su imponente figura proyectaba sombras sobre 3 cadetes menores, y sus cicatrices de batallas ceremoniales brillaban bajo la iluminación de la instalación. Linaje de élite, entrenamiento de élite, y actitud de élite acorde. Comandante Texel, la voz de Krexar portaba la arrogancia casual de alguien que nunca había encontrado un desafío que no pudiera aplastar. Pero seguramente no tiene la intención de emparejar a los seres de mundo mortal con cadetes realmente capaces de combatir. Quizás deberían observar desde una distancia segura mientras los guerreros apropiados entrenan. Unas pocas risas nerviosas recorrieron el grupo reunido. Texel sintió que sus mandíbulas se crispaban en lo que podría haber sido diversión. El joven Battleborn tenía razón, aunque el protocolo de la Academia exigía igualdad de trato independientemente de la capacidad de la especie. Se aplicarán los procedimientos de emparejamiento estándar, cadete Krexar. La asignación aleatoria asegura oportunidades de entrenamiento imparciales. Asignación aleatoria, repitió Krexar,
flexionando sus antebrazos en lo que su especie consideraba un desacuerdo educado. Por supuesto, comandante, aunque espero que los equipos médicos estén preparados para los accidentes. Estas especies más pequeñas se pueden dañar muy fácilmente durante los ejercicios de rutina. Maya Torres, que apenas llegaba a la altura del pecho de la mayoría de sus compañeros cadetes, permaneció en silencio. Su postura era relajada, casi casual, lo que Texel encontró ligeramente preocupante. ¿No debería estar mostrando el respeto adecuado por la obvia superioridad física que la rodeaba? ¿O la chica no tenía instintos de supervivencia en absoluto, o era demasiado primitiva para entender el peligro en el que estaba? Las parejas de entrenamiento serán asignadas ahora, anunció Texel, consultando su datapad. Cadete Belix con Cadete Sornday. Cadete Elbar con Cadete Nixatel. Cadete Crexar con. La pausa se extendió lo suficiente como para que todos los seres en la instalación contuvieran sus respectivos aparatos de respiración. La asignación aleatoria era, por supuesto, completamente aleatoria. El algoritmo de selección cuántica no podría haber sabido lo que estaba haciendo cuando emparejó al cadete de la casta guerrera más arrogante de la galaxia con la criatura de mundo mortal de apariencia más frágil del grupo. Cadete Crexar con Cadete Maya Torres. El silencio que siguió fue tan completo que Texel pudo escuchar su propio sistema circulatorio bombeando biofluido a través de sus cámaras auditivas. Las mandíbulas de Crexar se extendieron en lo que su especie consideraba una sonrisa depredadora. Varios cadetes dieron pasos instintivos hacia atrás, como si la proximidad al desastre inminente pudiera de alguna manera contaminarlos. Excelente, gruñó Crexar, sus sensores ópticos fijos en Maya con la intensidad de alguien que examina un insecto interesante. Me esforzaré por ser gentil con nuestra invitada de mundo mortal. No querría dañarla antes de que tenga la oportunidad de experimentar las técnicas de combate galáctico adecuadas. Maya simplemente asintió, moviendo los hombros en un movimiento que Texel supuso que era una especie de ritual de calentamiento primitivo. La pobre criatura probablemente no tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle. Las parejas participarán en sparring regulado, continuó Texel, aunque ya estaba preparando mentalmente el informe de incidente. Se aplicarán los protocolos de seguridad estándar. Los equipos médicos están en espera. Comiencen cuando estén listos. Lo que sucedió a continuación sería analizado, reanalizado y debatido en academias militares a través de 17 sistemas estelares durante las próximas 3 décadas. Pero en ese momento, Texel simplemente estaba observando lo que asumía que sería una muy breve, y muy unilateral, demostración de por qué los programas de integración eran desastres burocráticos a punto de ocurrir. Las otras parejas de sparring habían comenzado sus ejercicios con la precisión ritualística esperada del entrenamiento militar avanzado. Posicionamiento cuidadoso, movimientos medidos, reconocimiento respetuoso de las capacidades del oponente, procedimiento estándar que había funcionado impecablemente durante generaciones. Crexar, sin embargo, aparentemente decidió que el procedimiento estándar estaba por debajo de él. Permítame mostrarles cómo se involucran los verdaderos guerreros, anunció, su voz portando ese tono particularmente desagradable que sugería que le estaba haciendo un favor a todos al existir en su mundo. No perdemos el tiempo con posturas ceremoniales. Maya había adoptado una postura defensiva básica que, a los ojos entrenados de Texel, parecía completamente inadecuada. Sus pies estaban mal posicionados. Su equilibrio parecía inestable. Y esos ridículos brazos humanos se sostenían en una configuración que habría obtenido calificaciones reprobatorias en cualquier clase de combate de primer año. Parecía alguien tratando de recordar instrucciones de un manual que solo había hojeado. Crexar se movió con la fluidez y confianza de alguien que nunca había perdido una pelea, nunca había dudado de su superioridad, nunca había encontrado nada que no pudiera resolverse con fuerza e intimidación superiores. Su acercamiento fue casual, casi aburrido, como si estuviera buscando una pieza de equipo en lugar de enfrentarse a un compañero de entrenamiento. Aquí tienes, pequeña criatura de mundo mortal, dijo, extendiendo una de sus enormes manos hacia el brazo de Maya. Déjame demostrar las técnicas de agarre adecuadas para situaciones de combate cercano. Y ese, se dio cuenta Texel más tarde, fue el momento exacto en que todo cambió. La mano de Crexar se cerró alrededor de la parte superior del brazo de Maya con lo que probablemente consideró una presión suave.
Para la mayoría de las especies, habría sido un agarre de control, firme, pero no dañino. Para una humana, aparentemente, era algo más. La transformación fue tan rápida que los sensores ópticos de Texel casi se la pierden. En un momento, Maya Torres estaba allí parada, luciendo confundida e indefensa. Al siguiente, se estaba moviendo con una velocidad y precisión que desafiaba todas las suposiciones sobre la evolución de los seres de mundos mortales. Su mano libre se levantó, no en el movimiento de agitación salvaje que Texel esperaba de un primitivo en pánico, sino en un arco controlado que interceptó el brazo extendido de Krexar en el ángulo preciso. Su otra mano se giró en el agarre, no tratando de zafarse, sino aprovechando el punto de contacto de una manera que la física básica sugería que debería ser imposible para alguien de su tamaño y fuerza aparente. Hubo un sonido. No un crujido, no un chasquido, ni siquiera una rotura. Fue más como el sonido de una viga de soporte estructural cediendo bajo carga, un ruido profundo, húmedo, chirriante que hablaba de articulaciones separándose de maneras que la naturaleza nunca había pretendido. La expresión triunfante de Krexar se transformó en algo que Texel nunca antes había visto en una cara Battleborn: confusión, dolor, y debajo de ambos, algo que podría haber sido miedo. El brazo del cadete de élite, el mismo brazo que había estado extendiéndose para demostrar técnicas de agarre adecuadas, ahora estaba doblado en un ángulo que violaba varios principios fundamentales de la anatomía. Su codo, que momentos antes había sido una articulación perfectamente funcional capaz de soportar el doble de su peso corporal, ahora apuntaba en una dirección que sugería que su antebrazo había decidido explorar nuevas oportunidades de carrera. Y eso, dijo Maya con una voz tan tranquila que era casi conversacional, es lo que sucede cuando agarras a alguien sin permiso. El silencio que siguió fue tan profundo que Texel pudo escuchar su propio sistema circulatorio bombeando biofluido a través de sus cámaras auditivas. Cada cadete en la instalación se había congelado a mitad de movimiento, sus diversos sensores ópticos fijos en la escena imposible ante ellos. Krexar, el orgullo del clan Battleborn, el guerrero de élite cuyos ancestros habían conquistado sistemas estelares, estaba haciendo sonidos para los que su especie no tenía palabras, ruidos agudos y lastimeros que sugerían que su sistema nervioso estaba procesando información para la que nunca había sido diseñado. Maya soltó su agarre y se echó hacia atrás, su postura volviendo a esa misma pose relajada, casi casual, que había mantenido durante todo el encuentro. Como si incapacitar a un guerrero del doble de su tamaño fuera solo otro ejercicio de entrenamiento de rutina. Equipo médico al centro de entrenamiento Alfa, Texel se oyó decir, aunque su voz sonaba como si viniera del aparato vocal de otra persona. Emergencia médica de prioridad 1. Lesión de combate que requiere atención inmediata. El equipo médico llegó en cuestión de momentos, su equipo zumbando con la eficiencia de seres que habían lidiado con lesiones de entrenamiento antes. Pero mientras examinaban el codo arruinado de Krexar, sus expresiones sugerían que este no era el tipo de lesión para la que se habían preparado. Comandante, informó el Dr. E. Black, su voz generalmente firme portando un trasfondo de desconcierto profesional. Esto parece ser un ejemplo de trauma por hiperextensión del libro de texto. Pero la fuerza requerida para lograr este nivel de desplazamiento articular en una fisiología Battleborn debería haber sido, bueno, imposible de generar para una humana. Maya Torres se sentó en silencio cerca, esperando más instrucciones como cualquier otro cadete. La iluminación de emergencia de la bahía médica proyectaba sombras duras sobre las facciones contraídas por el dolor de Krexar mientras el Dr. E. Black trabajaba con la deficiencia practicada de alguien que había visto todas las lesiones de entrenamiento imaginables, excepto, aparentemente, esta. La separación de la articulación es completa, murmuró, sus 6 manos manipulando el equipo de diagnóstico con frustrada precisión. El daño de los ligamentos es extenso, el desplazamiento óseo es grave, y el trauma muscular sugiere una fuerza de impacto equivalente a la de una pequeña colisión de transbordador. Texel se encontró mirando a Maya Torres, que estaba sentada en un banco médico cercano con la misma postura relajada que había mantenido durante toda esta imposible situación. No se estaba regodeando, no estaba celebrando, ni siquiera mostraba signos de respuesta a la adrenalina. Simplemente estaba esperando. Cadete Torres, comenzó, luego se detuvo.
¿Cómo se le preguntaba exactamente a un ser que acababa de destrozar todas las suposiciones sobre su especie que se explicara? Quizás podría ilustrarnos sobre qué ocurrió precisamente durante el ejercicio de entrenamiento. Maya inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que Texel estaba empezando a comprender que podría indicar una consideración reflexiva en lugar de confusión. Me agarró del brazo sin advertencia durante lo que entendí que era un ejercicio de sparring controlado. Respondí de acuerdo con los protocolos defensivos estándar. Protocolos defensivos estándar, repitió el Dr. E. Black, sus sensores ópticos sin dejar de mirar las lecturas de diagnóstico. Para su especie, estos protocolos aparentemente incluyen generar la fuerza suficiente para inhabilitar a un guerrero Battleborn en menos de 2 segundos. Bueno, dijo Maya con lo que los humanos aparentemente llamaban un encogimiento de hombros. Sí, esa es más o menos la razón de ser del entrenamiento defensivo. Los otros cadetes se habían reunido en el área de observación de la bahía médica, sus diversos aparatos de respiración trabajando horas extras mientras procesaban lo que habían presenciado. Bélix estaba haciendo suaves chasquidos que indicaban una ansiedad severa en su especie. La antena de C-Prim se agitaba tan rápidamente que estaban creando pequeñas corrientes de aire. No entiendo, susurró la cadete Nixatel, su voz apenas registrada en los sensores de audio de la instalación. ¿Cómo generó algo tan pequeño tanta fuerza? La expresión de Maya cambió a lo que Texel estaba aprendiendo a reconocer como modo de explicación paciente. La Tierra tiene una gravedad de aproximadamente 2.7 veces el estándar galáctico. Nuestra presión atmosférica es más alta. Nuestros sistemas climáticos son más violentos. Y nuestro ecosistema incluye aproximadamente 47.000 especies que pueden matarnos si no tenemos cuidado. Hizo una pausa, aparentemente organizando sus pensamientos de una manera que sugería que había dado esta explicación antes. Los humanos evolucionamos como cazadores de persistencia en un mundo donde todo, desde el clima hasta la vida salvaje y el terreno en sí, estaba tratando activamente de acabar con nuestra existencia. Nuestros reflejos no son solo respuestas entrenadas. Son imperativos evolutivos. Cuando algo nos agarra inesperadamente, nuestro sistema nervioso no se detiene a evaluar los niveles de amenaza ni a considerar soluciones diplomáticas. El Dr. E. Black levantó la vista de su paciente, su expresión sugiriendo que estaba recalculando todo lo que pensaba que sabía sobre la evolución de los seres de mundos mortales. ¿Está diciendo que esta respuesta fue automática? Completamente automática, confirmó Maya. No decidí inhabilitar al cadete Krexar. Mi sistema nervioso detectó una amenaza potencial, analizó la trayectoria de respuesta óptima y ejecutó las medidas defensivas apropiadas antes de que mi mente consciente terminara de procesar lo que estaba sucediendo. El silencio que siguió a esta explicación fue diferente del silencio atónito después del incidente. Este era el silencio de seres cuya comprensión fundamental de la realidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada y reconstruida. Texel se encontró preguntando, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta, ¿cómo es posible que su estructura muscular produzca tales resultados? La expresión de Maya se iluminó como si esta fuera su parte favorita de la explicación. Estructura ósea densa por la evolución de alta gravedad. Densidad de fibra muscular aproximadamente 3 veces el promedio galáctico, y sistemas de focalización reflexiva que han sido refinados por millones de años de evitar la muerte a diario. Señaló al Krexar que aún gemía. Su especie evolucionó en un mundo donde la fuerza y la intimidación eran suficientes para la supervivencia. Mi especie evolucionó en un mundo donde la velocidad, la precisión y la respuesta abrumadora a las amenazas eran las únicas cosas que nos impedían ser devorados por nuestro propio planeta. El cadete Bélix hizo un sonido que su especie usaba para indicar terror existencial. ¿Está diciendo que todos los humanos poseen estas capacidades? Todos los humanos que sobreviven hasta la edad adulta, replicó Maya con naturalidad. Los que no desarrollan reflejos adecuados tienden a ser eliminados del acervo genético bastante temprano. La selección natural es bastante eficiente en la Tierra. Texel sintió que su visión del mundo se reorganizaba alrededor de esta nueva información. Los frágiles seres de mundo mortal no eran criaturas débiles que habían sobrevivido de alguna manera a pesar de sus limitaciones. Eran depredadores ápice que habían sido moldeados por presiones ambientales que habrían esterilizado a la mayoría de los mundos. El programa de integración, dijo lentamente,
asume que diferentes especies se adaptarán a los estándares de la academia a través del entrenamiento y el condicionamiento. Oh, somos muy adaptables, asintió Maya alegremente. Hemos pasado la mayor parte de nuestra historia evolutiva adaptándonos a cosas que querían matarnos. Una academia militar debería ser bastante manejable en comparación. El Dr. E. Black terminó su evaluación preliminar y se acercó al grupo, su expresión sugiriendo que alguien había descubierto que la física funcionaba de manera diferente a como había asumido. El cadete Krexar requerirá reconstrucción quirúrgica y aproximadamente 6 ciclos de curación para la recuperación total. La precisión del daño articular sugiere a alguien que sabía exactamente cómo inhabilitar a un Battleborn con un esfuerzo mínimo. Estudio de anatomía básica, explicó Maya. Todas las especies humanoides comparten vulnerabilidades articulares similares. Es solo una cuestión de aplicar la presión correcta en el ángulo correcto. Los otros cadetes intercambiaron miradas que parecían llevar conversaciones enteras sobre evaluaciones de amenazas revisadas y estrategias de supervivencia. 3 ciclos después, la Academia Militar Katvar había implementado lo que los administradores denominaron diplomáticamente protocolos de seguridad mejorados para la integración de especies de mundos mortales. Lo que esto realmente significaba, Texel descubrió, era que cada aspecto del entrenamiento estándar tenía que ser reconsiderado cuando uno de sus cadetes podía accidentalmente desmantelar a alguien mientras demostraba un apretón de manos. La nueva regulación 47 Alpha, anunció el director de la academia, Quintala, durante el briefing matutino, su voz generalmente firme portando trasfondos de pánico apenas controlado. Todos los ejercicios de entrenamiento de contacto físico que involucren a cadetes humanos deben ser precedidos por protocolos de consentimiento explícito y supervisados por equipos médicos equipados con equipo de trauma de respuesta rápida. Texel revisó sus planes de lecciones modificados con algo que se acercaba a la fascinación profesional. El entrenamiento de combate ahora incluía conferencias obligatorias sobre anatomía humana y técnicas de restricción apropiadas. Los ejercicios de sparring habían sido rediseñados bajo la suposición de que las respuestas defensivas humanas operaban aproximadamente al mismo nivel que los sistemas de armas de emergencia. Maya Torres, mientras tanto, se había convertido en una especie de fenómeno. Su rendimiento académico era ejemplar. Sus evaluaciones tácticas mostraban una creatividad notable y su capacidad para pensar fuera de los parámetros militares convencionales estaba demostrando ser invaluable en los ejercicios de planificación estratégica. El hecho de que también pudiera inhabilitar a la mayoría de sus compañeros de clase sin esfuerzo consciente era simplemente una consideración adicional para los protocolos de entrenamiento. Comandante Texel, ella se acercó a él después de una simulación táctica particularmente exitosa. Quería disculparme de nuevo por el incidente con el cadete Krexar. Debería haber advertido a todos sobre los reflejos defensivos humanos antes de que comenzáramos el entrenamiento físico. Las mandíbulas de Texel chasquearon en lo que estaba aprendiendo a reconocer como diversión irónica. Cadete Torres, sus reflejos le han proporcionado a la academia más datos valiosos sobre la evolución de los seres de mundos mortales que 3 décadas de cursos teóricos de xenobiología. La lesión de Krexar fue educativa. Los otros cadetes humanos estaban resultando igualmente esclarecedores. El cadete Jaque Martínez había doblado accidentalmente un arma de entrenamiento durante lo que consideró un ajuste de agarre suave. La cadete Lisa Park había completado de alguna manera una carrera de obstáculos diseñada para especies de gravedad cero mientras operaba en condiciones atmosféricas estándar, lo que llevó a extensos recálculos de las clasificaciones de dificultad del curso. Los humanos parecen considerar estas capacidades completamente normales, informó el Dr. E. Black durante las evaluaciones médicas semanales. Cuando le pregunté al cadete Martínez sobre su fuerza de agarre, pareció genuinamente confundido por la pregunta. Aparentemente, abrir contenedores que requieren una aplicación de fuerza significativa se considera una actividad diaria de rutina en la Tierra. Lo que más fascinaba a Texel era cómo los humanos se habían integrado en las estructuras sociales de la academia. A pesar de sus aterradoras capacidades físicas, seguían siendo una compañía notablemente agradable. Maya Torres había comenzado lo que ella llamaba un grupo de estudio que de alguna manera lograba mejorar el rendimiento académico en múltiples especies. Sus métodos de enseñanza implicaban algo llamado paciencia y aliento,
conceptos que la mayoría de las instituciones militares consideraban contraproducentes. El terror inicial de los otros cadetes había evolucionado a un respeto cauteloso, luego a una admiración genuina. Bélix ahora buscaba la opinión de Maya en las asignaciones de estrategia de combate. C-Prim había comenzado a hacer preguntas sobre la ecología de la Tierra con la fascinación de alguien que estudia una forma particularmente creativa de tortura sistemática. Me encuentro revisando mi evaluación del programa de integración, admitió Texel a su ayudante, aunque quizás por razones que el Consejo Galáctico nunca anticipó. Los humanos están demostrando ser adiciones sorprendentemente efectivas a la Academia. C-Prim estuvo de acuerdo, aunque sospecho que sorprendentemente puede ser un término insuficiente. Maya Torres pasó en ese momento llevando lo que parecían ser las cargas de equipo de varios otros cadetes mientras mantenía una conversación casual sobre diferenciales de presión atmosférica. Ella asintió cortésmente a Texel, su expresión portando esa misma cualidad indescifrable que él había notado en su primer día. De hecho, murmuró Texel, viéndola desaparecer detrás de la esquina de un corredor. Terminología insuficiente para seres que consideran sobrevivir en un mundo mortal una preparación de rutina para la Academia Militar. 6 ciclos después del incidente que sería conocido para siempre en los registros de la Academia como el ajuste Krexar, Texel se encontró revisando las estadísticas de reclutamiento con algo que se acercaba al orgullo profesional. Las solicitudes de candidatos humanos habían aumentado en un 400%, aunque sospechaba que esto se debía menos a la reputación de la Academia y más a que se había corrido la voz a través de las comunidades de mundos mortales de que el espacio civilizado podría estar finalmente listo para su particular marca de habilidades de supervivencia de rutina. Krexar había regresado al entrenamiento con un codo reconstruido y una actitud sustancialmente revisada hacia la clasificación de especies. Ahora servía como compañero de sparring voluntario de Maya Torres, lo que decía mucho sobre su crecimiento intelectual o la capacidad de su especie para la educación masoquista, posiblemente ambas. El Consejo Galáctico había solicitado informes detallados sobre el éxito de la integración humana, aunque Texel sospechaba que en realidad estaban preguntando si su iniciativa de diversidad había introducido accidentalmente una especie de sistemas de armas casuales en los programas de entrenamiento militar. Sus informes eran obras maestras diplomáticas de la subestimación, evitando cuidadosamente frases como protocolos de desmembramiento accidental y capacidades de neutralización de amenazas reflexivas. Comandante, interrumpió C-Prim sus reflexiones. Los briefings matutinos incluyen actualizaciones sobre las métricas de rendimiento de los cadetes humanos. ¿Debo resumir? Por favor, hazlo, respondió Texel, aunque estaba bastante seguro de lo que contendrían los informes. Logro académico sobresaliente en todas las métricas, creatividad táctica excepcional, notables capacidades de liderazgo de equipo y 0 lesiones de entrenamiento entre cadetes humanos. Sin embargo, las lesiones de entrenamiento entre cadetes no humanos que interactúan con cadetes humanos han disminuido en un 93%. Aparentemente, debido a una mayor conciencia de los límites del espacio personal y los protocolos de consentimiento explícito. Las mandíbulas de Texel chasquearon en señal de satisfacción. La prestigiosa reputación de la Academia se mantuvo intacta. Sus programas de entrenamiento habían alcanzado nuevos niveles de efectividad, y la galaxia estaba aprendiendo lentamente que frágil quizás no era el descriptor más preciso para seres cuyo planeta había pasado millones de años realizando pruebas de estrés exhaustivas en su desarrollo evolutivo. Algunos días, los desastres burocráticos funcionaban mejor de lo que nadie tenía derecho a esperar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.